Buenos días mis hermanos, que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Vamos a entonar este canto que se llama Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 8. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Muy buen día, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que este tiempo, día del Señor, día domingo, podamos celebrarle y poder alabarle a través de la obediencia y de la escucha activa de su palabra, de la palabra del Señor. Realmente es un tiempo gratificante, pues es un tiempo en el cual celebramos el mes de la familia y en especial el día viernes celebramos lo que fue el Día Internacional de la Familia. Somos una gran familia, una familia en Cristo y así debemos verlo. Gloria a Dios por la familia que Él nos ha dado. En la mañana de hoy hablaremos de la razón de las pruebas que en nuestra vida siempre están presentes y que tienen una razón, tienen un propósito. Los grandes aprendizajes que hemos tenido son el producto de situaciones incómodas en nuestra vida,
Es decir, que lo que somos hoy es el cúmulo del aprendizaje de todo el bagaje de toda nuestra vida. Esto nos ayuda, este cúmulo de situaciones y de aprendizaje nos ayudan a ser mejores o a ser peores. En la vida cristiana, esto es una máxima, es una regla. Recuerdo que Pablo decía que estaba convencido de que aquel que había comenzado la buena obra en nosotros, la perfeccionaría hasta el día de Jesucristo. Y esto incluye, esta perfección incluye o se va dando conforme también a las pruebas. Y si repasamos un poco la historia del pueblo de Dios, la historia del pueblo de Israel, vemos cómo Dios a través de las pruebas fue encaminando desde el Génesis, desde la creación y desde la salida de Egipto hasta los días del Nuevo Testamento y hasta llegar hasta estos días. Dios ha ido guiando a su pueblo para irlo perfeccionando, para irlo moldeando a su forma y hacerlo acepto a Él. Sin sufrimientos y pruebas la iglesia, está comprobado, se acomoda al mundo. Donde nos sentimos cómodos, ahí nos quedamos. Y es por eso que hoy vemos tantas cosas en la iglesia, y es porque cuando hay ausencia de dificultades en nuestra vida, nosotros tendemos a sentirnos cómodos y a no salir de nuestro sitio de confort. Es por eso que el Señor Jesucristo, por medio de su poder, envió persecución ahí en los primeros capítulos, como lo leemos en los primeros capítulos de Hechos. Hubo un momento que los discípulos se sintieron cómodos allí en su nicho, en su ciudad, en Jerusalén, y poco a poco el Espíritu de Dios fue incomodándolos a través de persecuciones y de cualquier cantidad de cosas para que se fueran moviendo hacia el propósito de Dios. Eso también hacen las pruebas. Nos van moviendo hacia el propósito de Dios. Sin sufrimiento, como les dije, las pruebas, sin sufrimientos y pruebas, la iglesia se acomoda al mundo. En este contexto de sufrimiento, de problemas, es en el que nos ha tocado vivir y así tiene que ser. El apóstol Pedro, en su primera carta, él expresa o la dirige a muchas personas. En la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1, luego que él se presenta como apóstol, él dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia. Estas personas que habían sido, como dice Pedro, elegidas por Dios, estaban pasando momentos de persecución, de tribulación fuerte, y en ese contexto de persecución, de muerte, de tribulación, de prueba, Pedro escribe su carta, su epístola, para ellos, para alentarlos, para explicarles el porqué de la situación. Hoy en día nos preguntamos mucho o hacemos mucho de la pregunta ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué sucede aquello? ¿Por qué una cosa? ¿Por qué la otra? Y Pedro, en medio de este contexto, de estas preguntas ¿por qué?, él intenta dar razones para aclarar, conforme a la voluntad de Dios, lo que son las pruebas o la razón de ser de la prueba en nuestras vidas. Bendito al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Lo primero que debemos saber es que la razón de ser de las pruebas es para recordarnos quiénes somos y quién nos salvó. Somos el objeto del amor de Dios, y por ello Pedro comienza este versículo 3 del capítulo 1 alabando a Dios, al Dios Padre,
por nuestro Señor Jesucristo, que según como lo dice el versículo 3, su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es la esperanza, nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo en Cristo para de una u otra forma gozar de esa esperanza que es la vida y la vida eterna. Entonces, este que nos hizo renacer, lo hizo para otorgarnos una herencia, como lo dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Toda esta herencia, juntamente, toda esta herencia que es incorruptible e incontaminable, toda esta herencia como tal, juntamente con nosotros, Dios las ha guardado. Vamos a seguir leyendo el versículo 4. Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo. Es decir, la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible está reservada en los cielos. Para nosotros, que también, como lo dice el versículo 5, estamos siendo guardados por el poder de Dios mediante algo clave, mediante la fe. Entonces, tanto la herencia como nosotros estamos siendo protegidos mediante la fe en el poder de Dios. La palabra de Dios en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero esto no debe quedar allí, ya que esta fe que Dios nos otorga debe crecer, debe aumentar, debe desarrollarse para que, como dijo Pablo, no seamos niños sacudidos o fluctuantes por cualquier cosa. En este escenario de pruebas es que Pedro les recuerda a los expatriados y nos recuerda a nosotros en medio de la situación que vivimos, a los que estamos sufriendo, ¿quién es Dios? Dios es el que nos ha hecho renacer. Dios es el que nos tiene reservado una herencia en los cielos y Dios es el que nos tiene, el que nos está cuidando, el que nos guarda. Para que cuando llegue el día de Jesucristo podamos gozar de esa herencia. Pero solamente gozaremos de esa herencia lo que hemos mantenido intacta nuestra fe, lo que hemos desarrollado en nuestra fe. Entonces la primera razón que nos dan, la primera razón de ser de las pruebas, según lo que dice Pedro, es para recordarnos quiénes somos. Somos personas que hemos renacido a una esperanza viva que nos ha dado Cristo, y para recordarnos también quién nos salvó y quién nos la dio y quién nos dará esa herencia, que es nuestro Señor Dios Jesucristo. Esto, mi hermano, se resume en 3 palabras: vida, la vida eterna. Nosotros hemos sido guardados para eso. Pero fíjate algo, la prueba como tal nos lleva a ver quiénes somos, si estamos firmes, quiénes somos y quién nos salva. Entonces, si tenemos en medio de la prueba conciencia de que estamos siendo guardados por Cristo y que la prueba tiene una razón, entonces mucho más llevadero será esta prueba. Realmente es interesante y es gratificante saber que a pesar de las situaciones, el Señor Jesucristo nos está guardando. Porque ¿qué razón tiene preservar una herencia en los cielos si no hay nadie que la herede? ¿Y qué razón tiene de guardarnos a nosotros para una herencia que no nos van a dar? Entonces todo se organiza, todo cuadra para que en medio de la prueba nosotros recordemos quiénes somos. Ahí está la prueba que está recordándonos que nosotros somos herederos de la vida eterna y que esta prueba no va a ser la que va a acabar con nosotros. En el cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y así como las pruebas nos dan razón de recordarnos
quiénes somos y quién nos salvó, también las pruebas, a la luz de lo que está diciendo Pedro, nos recuerda o nos muestra que las pruebas son muchas, son pasajeras, pero que son necesarias. Es decir, repito, las pruebas en nuestra vida van a ser muchas, van a ser pasajeras, pero que todo esto, las pruebas, en medio de todo esto es necesario. Leemos el versículo 6. El versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es decir, repito, las pruebas, la razón de las pruebas nos muestra que estas son muchas, que son pasajeras, pero que también son necesarias. Y cuando leemos este pasaje, tal cual como lo acabamos de hacer en este momento, notamos que Pedro nos dice que debemos ser afligidos, que es necesario que seamos afligidos, aunque sea por un poco de tiempo, por diversas pruebas. Es decir, son muchas las pruebas. Algunas ponen en evidencia la fidelidad, otras pruebas ponen en evidencia la integridad, otras la constancia y la disposición que tenemos a hacer el bien. Hay algunas otras pruebas que nos muestran de qué estamos hechos y qué tan fieles y qué tan comprometidos con el Señor podemos estar. Es por eso que no es una sola prueba, sino que son muchas pruebas las que es necesario que nosotros podamos sufrir o que podamos atravesar. Por medio de las pruebas, Dios prueba nuestra fidelidad, integridad, constancia, la disposición para hacer el bien y también nuestra lealtad. ¿A qué le somos leales? Piensa en las pruebas. Piensa desde que conociste al Señor hasta el día de hoy, cuántas veces has sido probado y si esas pruebas te han ayudado a darte cuenta de qué estás hecho. Si algunas pruebas han sido para mostrarte que realmente eres fiel y para mostrarles a otros que eres fiel, o también para mostrar tu integridad o lo perseverante y constante que puedes ser, y también para ver a quién le debemos la lealtad, si Dios o a otras cosas. Otra cosa que nos dice el pasaje en el versículo 6 es que vemos que son pasajeras, cuando dice, aunque ahora por un poco de tiempo, y una prueba no dura toda una vida. Las pruebas, una sola prueba no dura toda una vida, sino que la vida está compuesta de pruebas pasajeras que van llevándonos de nivel en nivel, siendo, valga la redundancia, probados por un poco de tiempo, dice Pedro. Días, meses, años. Las pruebas no son para siempre. Y comparadas con la vida eterna, no duran absolutamente nada. Es por eso que Pedro, en los versículos del 3 al 5 de este primer capítulo de esta epístola, él les está hablando de la herencia que tenemos en los cielos, de la vida eterna, de la eternidad, habla Pedro, y luego en el versículo 6 lo contrasta diciendo, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Es decir, él pone el panorama de la eternidad, de lo que nos espera, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, y pone ese panorama de eternidad, y luego dice que por un poco de tiempo vamos a ser probados. La palabra de Dios dice que es la vida, ciertamente es tiniebla, es niebla, que está por un poco de tiempo y luego se disipa. Así si así es vista la vida en comparación con la eternidad que queda para las pruebas que Pedro dice que son por un poco de tiempo.
La prueba puede durar años, puede durar meses, puede durar horas, puede durar días, pero no van a durar para siempre. Entonces, la vida eterna, comparando las pruebas con la vida eterna, las pruebas no durarán nada, pero sí que nos ayudan para ser de una u otra forma probado en nuestra fe. Y por último, en esta segunda parte, Pedro nos dice que dichas pruebas son necesarias, ya que por medio de ellas Dios nos hace saber qué hay en nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce aún cosas de nosotros que nosotros mismos no conocemos ni sabemos. Pero Él permite las pruebas para que nosotros, de una u otra forma, podamos conocernos nosotros y saber lo que hay en nuestro corazón. Fíjate lo que dice Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años, hablando del pueblo de Dios en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es decir, que estas pruebas son necesarias, las pruebas que nos toca vivir en nuestra vida son necesarias, no para que Dios vea cómo somos, porque Dios lo conoce todo. Dios conoce todo de mí. Él me hizo, Él nos formó, Él sabe lo que hay en nosotros. Pero es necesario que las pruebas tengan un efecto en nuestra vida de modo tal de que nosotros mismos podamos conocernos y saber a cómo y de qué manera reaccionamos. Fue luego de las pruebas que Job, aquel hombre que Dios le dijo, que Dios le dijo a Satanás, y no lo dijo una vez, sino que lo dijo 2 veces, que era una persona perfecta, que era una persona recta, pero fue luego de las pruebas que Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y mis ojos te ven quiere decir, ahora te conozco, Señor. Ahora te conozco y me conozco, porque me has permitido verme. Entonces, las pruebas son necesarias porque nos ayudan a ver cómo y de qué estamos hechos. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Por último, la razón de ser o la razón de las pruebas es para mostrarnos si nuestra fe es digna de aprobación. Repito, la razón de las pruebas es para mostrarnos si nuestra fe es digna de aprobación. A la luz de lo que escribe el apóstol Pedro, en el versículo 7 podemos llegar a esta conclusión. El versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y algo particular que tienen no solamente las pruebas en el Señor o de este tipo de pruebas que estamos hablando. Las pruebas en general, cuando uno está en el colegio, en cualquier otra situación, las pruebas tienen ese efecto que nos hace calificar o descalificar en todos los ámbitos. En todos los ámbitos de nuestra vida somos probados. Somos probados a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel mental. Somos probados en todos los lugares. Y esto es para ser aprobado o desaprobado, calificado o descalificado. Y vuelvo otra vez con el pasaje de Deuteronomios 8, 2.
la cuestión clave en este pasaje es que el Señor, tu Dios, te probó estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, Dios de una u otra forma permite la prueba para mostrarnos si hasta el momento aprobamos o no lo que es tener una fe genuina. Como les dije, Job, a pesar de ser llamado un varón perfecto, él terminó conociendo a Dios después de la prueba. El mismo apóstol Pedro fue probado para ver qué había en su corazón. Pedro no sabía que era capaz de negar al Señor Jesucristo si no era probado. Y fue probado la noche en que el Señor Jesucristo fue entregado. David no sabía que era capaz de serle infiel a Dios a través del adulterio si no era en el momento en el que estuvo solo, probado en el momento de la lujuria, cuando tuvo el pecado con Betsabé. Y Sansón, ¿qué podemos decir de Sansón? Sansón no sabía que él no era tan poderoso si no hubiese sido probado. Él no hubiese sabido que su poder provenía de Dios si no hubiese sido probado. Yo quiero preguntarte a ti esta mañana, ¿tu fe sigue siendo la misma aquella desde que conociste al Señor? Pues déjame decirte que esa fe, cuando conocimos al Señor, tiene que seguir desarrollándose y elevándose, hasta llegar a un nivel de fe en el cual el Señor, cuando regrese, la consiga en alabanza. Entonces, no puede ser la misma fe de aquella cuando conocimos al Señor hasta el día de hoy. Porque si las pruebas no han servido de nada, entonces está siendo reprobado. Si tu fe sigue siendo la misma de cuando conociste al Señor, entonces déjame decirte que no has probado ninguna fe, no has aprobado ninguna prueba. No has salido eximido por ella. ¿Las pruebas han aumentado tu fe o no la han aumentado? En medio de la prueba has aprendido a confiar en el Señor, sea la prueba que sea. ¿O has confiado en tu propia fuerza? ¿Has dejado trabajar a Dios en medio de la prueba? ¿Has vivido confiado en medio de la prueba, como lo decía Habacuc y lo estudiamos la semana pasada, que aunque la economía en su país fallara, él igualmente se alegraría en Dios porque él sabía que de Dios venía su salvación, porque hace sus pies firmes? ¿Está tu fe? Tu fe será motivo de alabanza, de gloria y de honor cuando se manifieste Jesucristo. Porque, tal cual como lo dice Pedro, como es probado el oro para ver si es un oro fino, para refinar el oro que pasa por fuego, así es necesario que nuestra fe, que nuestra vida sea pasada por el fuego, para ver qué tan genuina es nuestra fe. Y si nosotros logramos depurar nuestra fe y hacer que ésta aumente en medio de las pruebas y que sea una fe genuina, entonces cuando llegue el Señor Jesucristo, cuando regrese, tal cual como lo dice la palabra, será hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando Él se manifieste. Cuando el Señor Jesucristo le dijo en varias oportunidades a los discípulos, hombres de poca fe, no estaba hablando de la cantidad solamente, sino de la calidad de fe. Porque la calidad de nuestra fe es la que nos convence de que el Señor Jesucristo todo lo puede, de que estamos en sus manos y de que todo lo puede. El Señor dice que sin fe es imposible agradarle y que somos salvos. Y vuelvo otra vez al principio de la predicación, y somos merecedores de la herencia solamente por medio de la fe. En medio, iglesia, en medio de esta prueba tan grande que nos ha tocado, en el cual es poco el tiempo que podemos durar fuera de nuestros hogares, donde nuestra economía se ha paralizado, donde de una u otra forma estamos siendo retados a vivir por fe.
¿Cómo estás viviéndolo? ¿Estás viviéndolo por fe o solamente en tu poder? Medita en esto y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero agradecerte este tiempo. Padre, reconocemos que tal vez nuestra fe ha fallado en momentos particulares, pero te pedimos que aumentes nuestra fe, que nos hagas confiar en ti y solo en ti en este tiempo. Padre, hoy te alabamos y te bendecimos y solamente nos queda decir en este tiempo, Señor, aumenta nuestra fe para que cuando tú llegues, Padre, sea hallada en alabanza para ti. En el nombre de Jesús. Amén.